Bien, esta mañana compartí algo que tiene que ver con reino, en el sentido en que nosotros somos llamados a un reino en el cual somos capacitados para poder conquistar, ¿verdad? Y sé que su pastor les ha hablado mucho acerca de esto, pero yo quisiera compartir algunos aspectos del reino y cambiar un poquito ciertos paradigmas que a veces nosotros tenemos en nuestra idiosincrasia como hijos de Dios. Perdónenme, déjenme, hasta los domingos me llaman, Dios mío, cosa impresionante. Les decía entonces que quería cambiar algunos paradigmas porque hay ciertas cosas que nosotros debemos empezar a valorar de la manera apropiada, correcta, para poder dar los pasos siguientes en el desarrollo de nuestra vida. Recuerde que aunque nosotros somos somos salvados por Cristo, al entrar en el reino necesitamos nuestra transformación. Y la transformación es un proceso. Entonces quiero hablarle un poquito de esto, de escogidos para conquistar, escogidos para llevar esto hacia algo mayor y mejor que Dios tiene para nosotros. Le voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración. Voy a hablar de estos temas y yo necesito el hombre espiritual, la mente del hombre espiritual para que comprenda, porque algunas cosas se necesita fe para comprenderlo, no solamente nuestra mente racional. La Biblia dice que lo racional no desencripta los mensajes de Dios, tiene que ser el espíritu, ¿verdad? Porque la mente del hombre no puede descifrar muchas cosas de Dios. Es el Espíritu Santo el que te da la capacidad para hacerlo. Así que me acompaña, por favor, en esta oración. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí en esta mañana y poder comunicar tu palabra. Espíritu Santo, guíame, dame la sabiduría para poder poner en palabras simples y sencillas, para que tú mismo seas sembrando en ellos esta semilla de vida y dé fruto al 100%. Y de ellos puedan, Señor, tomar aquellos que necesitan para tu gloria y para tu honra. Todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Si usted está de acuerdo conmigo, dice amén. Ok, bien. Esta mañana les decía que venía hacia acá y dentro de mis oraciones yo siempre oro para poder darle a la iglesia lo que el Señor quiere. Ustedes están en un proceso en el cual Dios los está llevando aceleradamente. Y ahorita que estabas aquí, pastor, quiero decírtelo de mi corazón. El proceso es acelerado y todavía no se ha acabado, apenas comienza. Y la aceleración de Dios no es discordante, es ordenada. Entonces, Dios te va a traer las personas y tienes aquí personas que Dios va a estar preparando para lo que viene. Así que si usted es parte de esta casa, debe alegrarse porque lo que Dios tiene para esta casa es más grande todavía. Amén. Amén. Les comentaba entonces que estaba orando porque yo creo en lo que Dios nos guía a decir. Yo puedo hablarles de lo que sea, ¿verdad? Les puedo hablar de gracia, les puedo hablar de lo que sea. Pero cuando Dios en un momento determinado quiere algo con una casa, con un pueblo, el Señor, para mi experiencia, sé que nos ubica en donde nosotros debemos estar para pronunciar esa palabra y soltarla. Así que yo lo que le estoy hablando ahora lo suelto proféticamente, porque esta casa va hacia adelante, esta casa no va para atrás. Hay que ensanchar las estacas de la mente para poder ensanchar las habitaciones. Amén. Y esto es lo que siento de parte de Dios y sentí desde el primer momento cuando llegué a esta casa. Aquí hay un aceleramiento del cielo y por supuesto la capacitación tiene que ser enseguida. Así que yo sé que Dios va a poner en el corazón de muchos de ustedes de pronto decir, aquí estoy listo para hacer lo que tengo que hacer. Amén. No solamente a nivel de hacer las cosas, pero a nivel de lo que Dios tiene como parte de ministerio para muchos de esta casa. Amén. ¿Lo recibe? Ok. Bien.
Vamos entonces a empezar, y quiero empezar diciéndoles que dentro del aspecto de conquista de una casa, de una iglesia y del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo a nivel general, siempre se tiene que tener conceptos completamente claros para poder nosotros avanzar hacia donde Dios nos quiere. Cuando nosotros no tenemos esos conceptos claros, la mayoría pues sencillamente se queda, porque al no tener los conceptos no pueden avanzar de la manera apropiada. Y para nosotros poder entender que hemos sido llamados a conquistar como una generación, tenemos que comprender la elección de Dios en nuestra vida. Porque una cosa es que comprendamos esa elección desde el punto de vista en que yo escogí a Dios, pero cuando entendemos la escogencia como de que Dios me escogió a mí, ya la cosa cambia. ¿Ok? Porque una cosa es que tú vayas a escoger al más grande y otra cosa es el que más grande te coja a ti. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Es diferente, porque cuando nosotros vamos a una empresa de pronto y nos ponemos allí en esa empresa, en una fila, porque escogemos esa empresa para trabajar y queremos que entrar a esa empresa para que esa empresa de pronto bendiga mi vida, no es lo mismo que la empresa te escoja a ti y llame y te diga, mira, nosotros te hemos escogido y te vamos a llevar de un nivel en el que estabas a otro nivel. Nosotros te vamos a pagar, si te estaban ganando $10,000, nosotros te vamos a pagar 70, 80, 90 mil, 100 mil dólares al mes para que tú hagas lo que tengas que hacer. Eso es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que pasa con la escogencia de Dios. Y yo quiero ser bíblico, también me gusta llevarlo a la palabra, porque esto no es nada más decirlo, es que esto es una ley, y más que una ley, es un principio que debemos atesorar, que debemos valorar. Porque si no valoramos esto, jamás valoraremos la palabra de aquel que nos escogió. No sé si me estoy dando a entender. Si usted no valora la escogencia, no valora la palabra del que lo escogió. Y necesitamos entender esto. Juan, entonces vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. Y vamos a mirar esto como parte de lo que es nuestra vida aquí, hoy, en Guayaquil. Porque usted es un escogido de Dios aquí en Guayaquil. Ahora lo vamos a entender un poquito más. Quiero que usted abra su mente, porque lo que vamos a comprender, esto viene de Dios. Esto es parte de lo que usted tiene que vivir aquí. Usted no es ya el hijo de fulanita de tal o el hijo de fulanito de tal. Usted se va a convertir ahora en un escogido de Dios que ahora ocupa una posición familiar dentro de la familia de Dios, y ahora usted es hijo de Dios. Pero como hijo de Dios va a recibir algunas cosas, pero también va a entender que tiene unas responsabilidades aquí como hijo también, ¿verdad? Como todo hijo. Vamos a entender eso. Dentro del marco de la vida cristiana, nosotros debemos desenvolvernos como escogidos de Dios hacia donde Dios nos llama. Porque Dios, si nos escoge, ya tiene preparado para nosotros un futuro profético. Mire lo que dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces, ¿quién elige a quién? Dios. Lo elige a usted. Usted no elige a Dios. Diga conmigo, eso es un privilegio. Dígalo una vez más, diga, eso es un privilegio. Entonces, como escogido de Dios, yo tengo que funcionar y tengo que dar algo también. Dios me escoge en esta generación. Y déjeme decírselo de esta manera. Cada generación tiene un tiempo y en cada generación hay escogencia de Dios. Porque usted no es eterno en la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la generación anterior hubo sus escogidos y en esta generación tú eres el escogido. Levante su mano y diga, yo soy un escogido de Dios. Uy, tremendo. O sea, que usted ha sido escogido por el mero mero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se sienta en el trono, miró hacia la tierra y dijo, te voy a escoger. Y tú eres ahora un escogido, y si estás hoy aquí, es porque Dios quiere que te enteres que tú eres un escogido del cielo en esta tierra. Usted no es cualquier cosa. ¿Qué es?
un escogido de Dios en esta tierra. Lo repito, usted no es cualquier cosa. ¿Qué es? Un escogido de Dios en esta tierra. Si usted no valora eso, jamás va a poder valorar entonces la palabra del que lo escogió. Y necesitamos empezar a entender esto. Yo soy un elegido del cielo, un elegido de Dios en esta tierra. La pregunta es ¿para qué? Para que, de acuerdo a los planes que el que me escogió, escuche, vaya subiendo de nivel, vaya siendo transformado hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y vaya yo haciendo en esta tierra lo que tengo que hacer, conquistando lo que tengo que conquistar y estableciendo el reino de Dios en esta tierra. A través de tu vida. Recuerde, no solamente usted es escogido para ser bendecido con casa, carro y beca. Eso es parte del paquete, pero no es todo el paquete. Usted es escogido para representar a un reino. Usted es representante del reino de los cielos. Yo estoy elevando esto un poquito más. Por eso le dije, voy a hablar algunas cosas que a lo mejor usted va a necesitar la fe para entender lo que usted es hoy. Cuando yo empecé a conocer de Dios, yo estaba en un pueblo que se llamaba Ciénaga Magdalena, yo nací allí, y me fui a la ciudad de Barranquilla a muy temprana edad, y yo jamás me imaginé que iba a estar viajando por las naciones, pero Dios lo sabía. Yo jamás me imaginé que iba a ser cristiano, pero Dios lo sabía. Porque Dios todo lo sabe y antes de que pasen las cosas ya Dios sabe lo que va a pasar. Pero ¿qué pasó? Me encontré con Dios. Y cuando yo me encontré con Dios, porque yo estaba perdido, Dios me llamó y me enteré de que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Pude entender entonces que Dios, si me escogió antes de la fundación del mundo, tenía planes para mí mucho mayores de los que yo podía razonar en mi mente. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el que te escoge tiene planes mayores para ti y te va a capacitar para que esos planes en tu vida comiencen a darse. Voy al mismo ejemplo de la empresa. Si la empresa te llama, mira, tú estás en una sección de la empresa y te ganabas $10,000, pero la empresa ahora te dice, te voy a subir de nivel. Diga conmigo, vamos a subir de nivel. Diga, claro. ¿A dónde te voy a poner? Te voy a poner en este puesto ahora, donde te vas a ganar más dinero, pero te voy a capacitar para que tú hagas ahora cosas nuevas, para que la empresa produzca más y la empresa tenga mayor rendimiento. Tú vas a estar aquí en esta posición y de aquí tú vas a aprender para poder dar a la empresa y que la empresa prospere. Correcto, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y Dios nos escoge, y nos escoge, escúcheme, para encontrarnos con Él, pero no nos deja ahí. Él quiere transformarnos, Él quiere llevarnos a un nuevo nivel de vida, a un nuevo nivel de gloria. Por eso la Biblia nos enseña que nuestra vida como hijos, como escogidos, va de gloria en gloria. La gloria pasada no es la misma que la gloria de ahora. Y tú no te puedes quedar en esa posición haciendo lo que hacías antes. Porque si tú haces lo que hacías antes, entonces, escúchame, no podrás dar de lo que se te ha dado. Por eso, escúchame, necesitas ser transformado. Tú recibes a Cristo y recibiendo a Cristo se te prepara para tu transformación. Porque al recibir a Cristo recibes al Espíritu Santo. La sangre te limpia de todo pecado y ya quedas listo para la nueva posición, para aprender lo que tienes que aprender, para establecer ese reino para el cual tú estás trabajando, en el cual tú has sido incluido. Dios es el jefe. Nosotros le servimos. Nosotros, escúchame, le servimos. Somos los que estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es usted? Usted es un escogido para establecer reino en esta tierra. Usted va a ser subido de nivel. Usted no va a pensar igual, no puede pensar igual, porque si tiene a Dios con usted y tiene el Espíritu Santo, usted no puede pensar igual. Usted tiene que empezar a verse como como Dios lo ve, como quien usted es para Dios. No podemos vernos igual cuando ya sabemos que hemos sido escogidos.
Hace unos años atrás, cuando estábamos en una transición de una iglesia, nuestro ministerio, estábamos compartiendo con el pastor en un pequeño lugar, y en ese pequeño lugar nosotros comenzamos a creerle a Dios por el llamado que nos había hecho. Y empezamos con 15 personas, era en una peluquería, barríamos los pelos de la gente que se pelaba allí, y nos tocaba entonces empezar a hacer algunas cosas, poner unas sillitas. Yo tocaba la guitarra, mi esposa tocaba no teníamos batería, no teníamos sonido, no teníamos nada, pandereta, para darle con un sonidito a la alabanza. Y empezamos con 10 personas, 15 personas, 20 personas, se llenó el lugar, me tocó buscar y Dios me respaldó para un lugar, buscamos otros lugares, al fin y al cabo nos quedamos con medio shopping center, 9 locales del shopping center, 700 personas. Y Dios me dice, entrégalo, entrega eso a un hijo espiritual. Y se lo entregué a un hijo espiritual. 700 personas, y me dijo, y ahora te vas a ir a otro lugar más arriba al norte y vas a empezar una nueva obra. Y fuimos allá y comenzamos una nueva obra. Lo comenzamos en un apartamentico. Teníamos 25 personas, le habíamos hablado a 20 personas más o menos. Se llenó el apartamento de la noche a la mañana. La segunda noche nos echaron del lugar porque ya habían 70 carros parqueados en toda la calle y no se podía. Tuvimos que buscar un hotel, fuimos al hotel. Y en el hotel, la primera noche, 150 personas, se quedaron 25 personas afuera porque las leyes del hotel no permitían que entraran más personas. Me tocó entonces buscar otro hotel más grande, fuimos al hotel más grande y de ahí en adelante comenzó algo tremendo. Y yo sencillamente comencé a preguntarme, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo esto. O sea, buscamos un lugar más grande y el lugar se llena. Y él me dijo, es que yo te he llamado para cosas que tú ni siquiera te has imaginado. Y lo que estás viendo son las obras que yo he preparado de antemano para que te encuentres con ellas. Tú solamente tienes que entender que por ser un elegido debes ser obediente y yo voy a bendecir tu camino. Te tengo noticias para ti. Hay cosas más grandes de las que tú te imaginas para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Solamente tienes que entender que como elegido debes estar pegado a la palabra de Dios y todo lo que Dios tiene en sus planes va a ser una realidad para ti. Diga conmigo, soy un elegido de Dios. Soy un elegido de Dios. Usted es un royalty. Primera de Juan 1:9 dice que nosotros somos pueblo escogido, real, nación, pueblo escogido por Dios, adquirido por Dios. Usted es algo que usted tiene que empezar a entender que es en el nombre de Dios. Por favor, entienda eso. Usted no es cualquiera. Y si usted está hoy aquí es porque Dios ha querido que tú estés hoy aquí para enterarte. Usted es un escogido de Dios. Y ser un escogido de Dios tiene un valor incalculable. Pero si usted no lo valora, jamás va a valorar la palabra del que le escogió. Porque todo depende de nuestra vida de ahí en adelante de esa palabra. De lo que Dios en un momento determinado habla a sus escogidos para que hagan lo que tengan que hacer y para que establezcan el reino de los cielos. Cada vez que tú caminas, escúchame, es un escogido estableciendo reino. Si usted tiene en su cabeza lo que usted es y en su corazón lo que usted es, cuando usted camina en medio de su familia, usted establece reino. Cuando usted camina en medio de sus amigos, usted establece reino. Cuando usted está en el trabajo, usted está estableciendo reino, porque usted es el reino. Representa el reino. Pero a veces lo circunscribimos nada más a la iglesia. Vengo a la iglesia, ahí es el reino. Salgo de la iglesia, no hay reino. Se acabó el reino. No, el reino eres tú. Tú cargas el reino. Tú eres el reino porque eres el escogido de esta generación. Y yo se los voy a demostrar con la palabra. Esto es tremendo. En Efesios capítulo 1,
Hay unos escritos, voy a ir un poquitito rápido para hacer honor al tiempo. Del versículo 3 en adelante, este es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Y Pablo empieza a decirle lo que yo les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Porque Pablo se dio cuenta de que la iglesia de Éfeso, a pesar de que tenía una fe, no entendían lo que ellos realmente eran y de dónde es que ellos habían sido sacados y hacia dónde Dios lo quería llevar. Entonces Pablo, que es el apóstol de la gracia, empieza a hablarle a esta iglesia de Éfeso y le dice: señores, ustedes son más de lo que ustedes piensan. Y eso es lo que vengo a hablarles a ustedes hoy. Ustedes, Dios los tiene en su mano. Ustedes son parte de los planes de Dios en esta tierra. Ustedes son los que van a llevar a cabo las conquistas y las grandezas de Dios en esta tierra. Usted es un escogido de Dios. Real sacerdocio en esta tierra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces toca al que tiene al lado y dile: si supieras quién te habla. Dígalo. Míralo a los ojos, pero míralo a los ojos, dígale: si supieras quién te habla. Míralo una vez más a los ojos y dígale: si supieras quién te habla, me invitarías a comer ahora que saliéramos de aquí. Vamos. ¿Ah? Si supieras tú quién eres tú. Si supieras tú quién eres tú. Cuando uno sabe lo que es, mi hermano, uno empieza a actuar como quien es. Yo soy un hijo de Dios en esta tierra. Yo soy un escogido del cielo en esta tierra. Trabajo para la empresa más grande, el reino más poderoso, el que tiene el ejército mayor. Escúcheme, usted es un escogido del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que mantiene el mar en su sitio, el que sostiene los astros arriba en el cielo, en su lugar. Usted es, escúcheme, un escogido del Creador. Él apuntó su dedo y antes de que tú nacieras, ya tu nombre estaba escrito en un libro de destino para que todo lo que Él tuviese para ti sea una realidad. Si tú crees realmente que eres un escogido. Déselo fuerte, déselo fuerte. Pablo hablándole entonces a los efesios le habla. Y voy a ir rapidito. Bendito sea el Dios y Padre, versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Pablo le comienza diciéndolo a los de Éfeso: señores, ustedes deben entender que no van a ser bendecidos. No espere bendición ahora, entre comillas, que usted quiera. Toda la bendición ya fue dada en Cristo Jesús. O sea que en Cristo, mire cómo es esto. Ay, esto es una cosa tremenda. Nosotros estamos detrás de la bendición y de la bendición y de la bendición. Buscando que Dios nos bendiga. Pero es que en el corazón de Dios ya la bendición está. Y en Cristo Jesús se dio todo. Mire cómo la Biblia lo resume. Si Dios dio a su Hijo en muerte y muerte de cruz por ti, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Está entendiendo eso? En Mateo capítulo 6, cuando los apóstoles y los discípulos estaban mirando cómo se movía el mundo y cómo las cosas eran de que estaban, el afán para conseguir las cosas, el mismo Jesús les dijo: señores, ¿no han entendido que ustedes son escogidos? ¿Ustedes no han entendido que ustedes son de otro nivel? Porque ellos buscan las cosas de este mundo, pero ustedes no tienen que afanarse. No se afanen por lo que tienen que vestir, no se afanen por lo que tienen que comer. No, Dios sabe cuáles son vuestras necesidades. Ustedes preocúpense de buscar primeramente el reino de Dios, su orden, sus principios, su gobierno sobre ustedes,
y todas las demás cosas que los otros buscan vendrán por la añadidura. Lo grande está contigo, lo que viene es la añadidura. No busques la añadidura y sueltes la grandeza que Dios te ha dado con su escogencia. ¡Oh, aleluya! We need Jesus. Necesitamos a Jesús para que nos muestre el camino a través del Espíritu Santo. Por eso es que yo necesito entender que soy un escogido. Pablo se lo estaba explicando a los Efesios. Estos versículos me gustan tanto que a veces no quiero salir de aquí. En serio, me encantan. Porque mire lo que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice nos va a bendecir, nos bendijo. Y no hemos entendido de la iglesia que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pastor, pero ¿eso cómo se da? Tranquilo, porque esto es una transformación. Esto es un proceso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo nos escogió antes de qué? De la fundación del mundo. Escúchame, tú te estás encontrando con tu destino profético. Voy a repetir eso. Yo sé, yo le pedí al Espíritu Santo que me diera la capacidad para poder enseñárselo. Pero tú estás encontrándote con tu destino profético. Tu destino profético no se está haciendo ahora, ya se hizo. Lo que pasa es que tú te estás encontrando con Él. Porque tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y tú te diste cuenta de tu escogencia cuando recibiste a Cristo. Y se abrieron tus ojos al reino. Y empezaste a entender esto y dices, ¡wow! O sea que yo fui escogido, no ahora, sino antes de la fundación del mundo. O sea que Dios tiene planes conmigo. Desde antes, en su corazón, en su mente estaba yo, antes de yo nacer, antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Y vamos para allá con Jeremías ahora, para que usted se dé cuenta cómo trabaja esto. En el tiempo en que yo nací, ya Dios sabía que yo iba a nacer. Y ya Dios me había escogido. Y ya Dios sabía mi nombre. ¡Ja! Y ya Dios tenía planes para conmigo. Así que, escúchame, si tú eres un escogido de Dios y te sabes un escogido de Dios, los planes que el enemigo tenía con tus generaciones pasadas no son tu herencia. Lo voy a repetir, los planes que el enemigo tenía con tus generaciones pasadas no son tu herencia. De aquí en adelante tu herencia es el futuro profético de Dios que Dios ha hecho para ti. Obras de antemano creadas para que tú te encuentres con ellas. Por eso te lo profetizo ahora. Si tú antes tenías que pasar mucho trabajo por la herencia que te habían dejado, ahora no vas a pasar trabajo, porque si eres un escogido, tu mente tiene que empezar a alinearse a quien eres y al que te escogió. Por eso cuando nosotros entendemos quiénes somos, escogidos de Dios, la palabra del que me escogió vale más que cualquier circunstancia en esta tierra. Y yo puedo pisar firme en esa palabra, moverme en ella, porque sé que ella contiene la obra que Dios ha preparado para mí. ¿Tiene sentido? ¿O Lucas, tú y yo estamos locos? ¿Ah? Esto es reino. Esto es lo que Dios quiere que seamos en esta tierra. Conquistadores de las circunstancias. Y no que las circunstancias nos conquisten a nosotros. Los que produjamos las cosas en el reino. Los que comuniquemos el mensaje del reino de los cielos. Y hay muchas cosas que son por la fe. Porque el que no se cree escogido solamente llegará hasta donde su pensamiento y sus fuerzas le den. Lo voy a repetir. El que no se sabe escogido, el que no cree que es escogido para grandes cosas, llegará hasta donde su mente y sus fuerzas le den. Y se lo voy a probar con la Biblia. Vamos a saltar directamente allá. Vamos a Jeremías un momentito, antes de ir. En Jeremías, capítulo 1, del versículo 1 al 17, hay una historia de cómo Jeremías es llamado.
Los primeros 3 versículos es Dios llamando a Jeremías, pero se explica cómo Dios lo llama, dónde lo llama, cómo lo llama, especificando un tiempo. O sea, señalando un tiempo generacional. Pero Jeremías fue llamado por Dios no porque sencillamente Dios lo llamó porque le dio la gana, se rascó la barriga hoy y dijo, oh, ahí hay un Jeremías que yo voy a llamar. No, ya eso estaba planificado. Pues fíjense cómo dice en Jeremías capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijos de Hilquías. Mire cómo empieza ahí. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año tal, o sea, 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. O sea, había un espacio de tiempo señalado por Dios, y en ese espacio de tiempo Jeremías fue escogido. Pero no fue escogido ahí, fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y mire cómo fue la escogencia de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí y dice, mire lo que dice: antes de formarte en el vientre, ya yo te había elegido. ¡Santo Dios! Espérate, ¿cómo es eso? No lo podemos entender con nuestra mente, entiéndelo por la fe. Entiende que antes de que tú nacer, ya Dios te había visto. Tu tiempo estaba allá, pero Dios estaba aquí. Pero Él lo señaló en su omnisciencia, en su sabiduría infinita y en su presciencia. Dios, que es soberano, estableció que en ese tiempo iban a ser Hernán Barrera y que Hernán Barrera se iba a encontrar con Cristo, el que Él envió para que entonces supiese que era un elegido. Y siendo un elegido, lo iba a llevar a obras que ni siquiera Él pensaba en ese pueblito que Él podía hacer. Pues te tengo noticias. Tú eres nacido en esta generación, te estás encontrando con tu elección, y en el nombre de Jesús quiero que entiendas que ha sido Dios el que ha preparado planes, no ha sido el pastor, no he sido yo, el mismo Dios del cielo tiene planes para ti, para tu familia, para tus hijos, de grandeza, planes que van a dar fruto para que todo el que te vea diga: hay un Dios que existe en los cielos. ¡Gloria a Dios! Vamos, déselo fuerte. Entiende que es un elegido. Esto no es cualquier cosa. Esto hay que valorarlo. Esto hay que entenderlo y decir: wow, si yo estoy aquí en esta casa es porque Dios me ha traído. Sus cuerdas de amor me han guiado hasta esta casa. Soy ahora uno más de los que están engrosando la fila de este ejército que se llama hogar. Y tenemos propósito. Y si hay propósito, hay provisión. Y si hay provisión, hay planes. Pero tenemos que empezar a entenderlo, a valorarlo. Antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, ya yo te había apartado. Toca al que tienes al lado y dile: negro, eres un apartado de Dios en esta generación. Bueno, a las mujeres le dicen: negrita, tú eres una apartada de Dios. Y fíjense lo que dice: te había apartado porque te he nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí: Señor, Dios mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, sino que entiende que estoy contigo para librarte, te afirma el Señor. Escúcheme, no le diga no a lo que Dios ha dicho sí. Tendremos, cuando Dios nos señala, entonces, no, yo no puedo. No, pastor, tú. Si eres un escogido, prepárate. Prepárate, porque lo que tú piensas que no puedes hacer, eso es lo que Dios te está señalando para que hagas. Y escúcheme, Dios no trabaja con edades, aunque este fue joven.
Dios trabaja con propósitos y corazones dispuestos. Y si eres un escogido, prepárate. Porque Dios tiene para ti cosas que tú ni siquiera te imaginas. No, que ya yo tengo 2 hijos. Prepárate. No, que yo... Prepárese. Prepare su corazón. Porque Dios te va a llamar a hacer cosas que ni te imaginas. Este que está aquí. Estaba comentando el pastor. Dios me llama. Edad de 20 años. Yo nunca pensé estar en Estados Unidos. Después de haber fundado 3 iglesias en Colombia. Edad de 33 años tenía en ese momento. El Señor me dice, entrega las iglesias y te vas para Estados Unidos. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si yo pensé que ya, imagínate, te fundé 3 iglesias, brother. O sea, ¿qué más quiere? Y el Señor me dijo, empaque las cosas y se va. Y me fui a Estados Unidos con una niña de 2 meses de nacida a trabajar en un ministerio que no me iban a pagar por 6 meses con $200 en el bolsillo. Y pisé Estados Unidos. Y desde que pisé Estados Unidos, la gloria de Dios comenzó a estar en mi vida. Solamente falta tu obediencia y tu fe. Tu fe radical, tu fe loca. De esa vamos a hablar ahora. Porque tienes que tener una fe radical y loca para creer lo que el que te escogió te va a decir. Por eso le dije, si no valora la escogencia, jamás valorará las palabras del que lo escogió. ¿Usted cree que Dios lo escogió nada más porque usted esté sentado aquí? A ver, los que piensan que Dios lo escogió para que nada más estén sentados aquí los domingos. ¿Verdad que no? No, Dios te escogió para ser transformado y hacer cosas grandes en su nombre. El punto es que tenemos que encontrarnos con esas obras. Y la transformación es un proceso. No podemos quedarnos aquí. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido. Fue escogido para entregarle una tierra que fluía o que fluye leche y miel. Y recuerde que salió de Egipto. Y aunque fue escogido y lo sacó el que los escogió, no escucharon al que lo escogió. Apenas Moisés se fue a la montaña por durante 40 días y 40 noches, los tipos empezaron a pensar con su mente natural. Y dijeron, 40 días en el desierto, ese tipo está muerto. Está tostado en algún lado, no sabemos qué va a pasar. Le dijeron a Aarón, negro, necesitamos hacer algo con esta gente porque esta gente necesita dirección espiritual. ¿Y qué le hicieron? Un becerrito de oro. Y empezaron a adorar el becerro de oro en vez de adorar a aquel, escúchame, que los escogió, que los sacó con portentos y con milagros. ¿De dónde? De la esclavitud. Y esa es nuestra tipificación. Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos pone en el reino para que nosotros hagamos lo que Él te va a guiar a hacer. Pero muchas veces nosotros desechamos la palabra del que nos escogió y empezamos a atesorar otras palabras u otras cosas. Terminarás adorando a un becerro. Si no adoras a Dios, adorarás a un becerro. Puede ser tú mismo, el dinero, tus hijos, lo que sea. Pero usted fue escogido no para quedarse como está, sino para ser transformado. Eso se pega con Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Pablo ahí mismo diciéndole lo mismo a los romanos. Señores, hey, pilas, aquí hay mucha cuestión de ídolos. Ustedes no pueden estar mezclando las cosas. Dios es único y usted tiene que empezar a entender cuál es la voluntad de Dios para que la empiecen a hacer. Pero usted tiene que ser transformado, tiene que renovarse en el espíritu de su mente. Porque si usted no renueva su mente y usted sigue pensando que usted es lo que usted piensa que es y no lo que Dios sabe que usted es, usted no pasará de la silla. Y vendrá a la iglesia y le echará la culpa al pastor y a la pastora. Mi vida no prospera. Aquí estoy y no ha pasado nada. Pero no es culpa de los pastores. Es culpa tuya.
Porque si no has entendido que Dios te escogió para ser transformado, te vas a quedar de la manera como tú piensas. Pero ese pueblo tuvo muchos milagros cuando entró en el desierto, demasiados milagros. Pero fíjense que no cambió la mentalidad. Pero te tengo una noticia: los milagros no te van a cambiar tu mentalidad. Es tu relación con Dios. Es entender que eres un escogido y que Él tiene cosas grandes y empezar a buscarlo con hambre y sed a Él. No al milagro, a Él. No a la bendición, a Él. Y cuando lo tengas a Él, el milagro y la bendición van a perseguirte. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor? Wow. Ahora escuche esto, porque estamos hablando de escogencia y estamos hablando de las cosas que Dios en un momento determinado quiere hacer con nosotros en esta tierra. Y le dije escogido para conquistar, porque Dios tiene en su interior, en su corazón, no solamente el bendecirnos, sino el que nosotros volvamos a recuperar la posición que nosotros teníamos en Él en el principio. La Biblia nos enseña que en el principio Adán se paseaba en el huerto del Edén y tenía una comunicación directa con Dios. Y Dios le daba las tareas y le decía, ponle nombres a los animales. Y él, ¡pam! Y los nombres, dice la Biblia, hasta hoy fue lo que Adán nombró. O sea que entre Dios y Adán había una relación que era insustituible. No se podía sustituir. Era parte de la esencia de Adán. En la desobediencia que tuvo Adán de tomar del fruto, se dañó esa relación. Se cortó toda la relación. Y mire cómo lo pone Pablo explicándoselo a los romanos. Esto es una cosa tremenda. Le dice, esto es una cosa maravillosa. Le dice a los romanos, señores, entiendan que no solamente el hombre en representación de Adán fue echado del huerto, sino que también fue destituido de la gloria. Voy a repetir eso. No solamente el hombre fue echado del huerto, sino que fue destituido de la gloria. Por eso es que Romano habla y dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo le pregunté al Señor, pero ¿cómo eso funciona? Si yo no hice nada. Dice, no, eso es por representación, mi hermano. En Adán estaba representada la humanidad, como en Cristo estaba representada la humanidad. En Adán todos murieron y en Cristo todos somos vivificados. Entonces ahora no hay excusa. Ahora lo que se perdió en el huerto del Edén es recuperado en Cristo. Y miren que esto es lo tremendo. No solamente es recuperado tu lugar de posición como hijo, ahora es recuperada también la relación como hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tú no necesitas mediadores, tú no necesitas, alguien que te lleve. No, tú tienes acceso directo a Dios. Y Dios te va a hablar, y Dios te va a decir. Por eso es que el proceso de transformación que Pablo empezó diciéndole a los mismos romanos, señores, no se conformen a este siglo, sino transformen su manera de vivir por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El punto es que la transformación es el producto final que se desarrolla a partir de cada etapa que tú vives, pero comienza con la relación. No hay transformación sin relación. Y algunos queremos que seamos transformados. Por eso les digo, si usted entiende escogencia, usted tiene que meterse. Lo primero es, si soy un escogido, yo tengo que saber qué es lo que el que me escogió tiene para mí. Son planes mayores, mis amados. Nosotros pensamos en el día de mañana. Dios piensa generacionalmente. Are you with me? Entonces, si usted no entiende esto, se va a quedar en su caja.
mientras Dios lo quiere sacar para ponerlo en su universo. Y tú y yo somos escogidos de esta generación. Somos escogidos, como lo fue Jeremías y como lo fue el pueblo de Israel. La diferencia entre Jeremías y el pueblo de Israel fue que Jeremías obedeció lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios y aunque era muy joven, se creyó profeta de Dios. Y empezó a hablar lo que Dios le decía. Empezó a hacer lo que Dios le decía. Jeremías, uno de los profetas mayores de la Biblia, de donde podemos sacar tanta riqueza espiritual. Ahora vámonos al pueblo de Israel. Fue escogido, sacado, lleno de milagros, pero nunca cambió su mentalidad. Nunca cambió su mentalidad. Su mentalidad siempre fue de esclavo, a pesar de que lo habían sacado de la esclavitud. Escúchame, no continúes en tu nuevo nivel de bendición maldiciéndolo a través de tu pensamiento de esclavitud. Es necesario que entendamos esto. Hemos sido elevados a un nuevo nivel de vida. Hemos sido llamados a un nuevo nivel que necesitamos conocer. Necesitamos conocer. Voy a hablar un poco acerca de David antes de meterme con el pueblo de Israel. Escúcheme. Estos ejemplos están por toda la Biblia. No hay uno solo de los que representan el reino de Dios en la Biblia que no hayan sido escogidos por Dios. No hay uno solo. Y nosotros no somos la excepción. Somos escogidos. David ni siquiera fue incluido en la cochada de escogencia para ser rey. El grupo que fue escogido cuando el profeta Samuel llegó, a los hijos de Isaí faltaba un hijo. Él ni siquiera estaba metido en el paquete. ¿Por qué? Porque sus cualidades supuestamente físicas no daban para ser un rey. Pero es que Dios no escoge por tus ancestros o por tus cualidades. Dios te escoge soberanamente. Por eso te digo, esto es un privilegio, mi hermano, que Dios me haya escogido. Porque si fuese por mí, ni yo mismo me escojo. ¿Esa es la verdad? Yo no me escojo. Yo digo, ¿escoge este tipo? No, es un problema. Pero Dios nos escoge. Y escogió, entonces mandó a llamar a David y le dijo, negro, vente para acá. Y el Espíritu Santo le dice a Samuel, este es el hombre. Y él mira a David y mira a Isaí y mira a los hermanos que eran robustos, entrenados en la guerra, los tipos, y le dice, lo siento, negro, este es el que va. Y yo me imagino la cara de los hermanos y del papá diciendo, ahora sí nos metimos en la grande, nos fregamos. Se acabó, ¿quién te quería? Hasta aquí llegamos. O sea, David, así te ven los que te rodean cuando Dios te escoge. Pero cuando Dios te escoge, prepárate, porque el reinado que Dios te tiene es imparable si tú obedeces a Dios, si tú atesoras quién eres y obedeces lo que Dios tiene. ¿Cuántos David hay aquí? Vamos. ¿Cuántos David hay aquí? Denle un aplauso al Señor. Ustedes son los David de este tiempo. Ustedes son los Jeremías de este tiempo. Los llamados a conquistar. ¡Wow! Ahora sí, vámonos para Israel. Y terminamos allí. Quería terminar con la viuda, pero no hay tiempo. Esto es tremendo. Es que este tema me apasiona. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios me lo pone a predicar, me recuerda a mis inicios de estar en la gracia, porque uno entiende gracia ahora, bueno, gracias, no hago obras para ser salvo, pero porque soy salvo hago las obras. ¡Wow! Pero es que hay más de eso. Hay más.
Y Dios tiene tantos planes. Hay un libro de destino, mi hermano, que el enemigo quiere quitártelo. Quiere quitarlo, quiere robarlo. Por eso el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Fíjate que primero vino a hurtar. ¿Qué hurta? ¿Qué roba? La palabra. ¿Para matar qué cosa? El propósito. Y destruir el reino en la tierra. Si él logra que tú pienses que tú no eres lo que Dios dice, ganó la batalla. Y vas a ser salvo, pero te pierdes toda la vida de éxito, de bendición y de desafíos maravillosos que Dios te tiene en esta tierra. Y de vivir como un hijo de Dios, guiado por la palabra de Dios. Déjenme terminar aquí con el pueblo. Sacaron a un pueblo, Dios lo sacó escogido y lo llevó a un lugar transitorio. Diga conmigo, transitorio. Nunca se le olvide esto. El desierto no era su lugar de permanencia. Era su lugar de transición. Ningún desierto, escúcheme, es tu lugar de permanencia. Pero si no te sabes escogido, lo vas a hacer en lugar de tu permanencia. Ten mucho cuidado con eso. Ok. Sí, porque es que a veces predican del desierto de una manera en que hay que tener cuidado. Dentro del aspecto de la vida de este pueblo, Dios había hecho muchos milagros y se había mostrado como el Dios grande, el Dios poderoso. En inglés se dice Almighty, el Dios omnipotente, el que tiene todo poder para hacer las cosas. Había separado el mar. ¿Qué no había hecho? Le crecía el zapato con los muchachos, el dedo cabezón se le agrandaba, el zapato tomaba la forma. Qué bueno tener esos milagros entre nosotros en la familia y no comprar más zapatos de los pelados, esos que son unos gastadores de zapatos. No tenían comida en el desierto, no podían sembrar, no podían tomar fruto. Entonces Dios les proveyó algo que se llamaba maná. Y comían maná y más nada. Porque no había más nada. Entonces Dios le tuvo que... Ellos se hartaron del maná y no codornices. Danos avecitas. Le mandó los pollitos para que comieran. Una nube en el día, una columna de fuego en la noche para guardarlo. Dígame si eso no es tremendo milagro. Imagínense que ahora se aparezca aquí, ahora que está lloviendo en Guayaquil, ¿verdad? Una nube que protege la vida de todos ustedes de la lluvia. Y donde ustedes se mueven, ahí va la nube. Y ustedes digan, wow, qué tremendo, qué chévere. Tú sabes, Dios está conmigo. Pero cuando Dios te pide hacer algo, no lo haces. Eso le fue a pasar al pueblo de Israel. Aunque Dios, el de los milagros, estaba con ellos, su corazón no estaba con el Dios de los milagros. Y escúchame lo que te voy a decir. Los milagros no te van a cambiar tu mentalidad. Es tu relación con Dios. Te lo repito otra vez. Es tu relación con Dios. El proceso transformativo de Romanos es relación. Después, ¿qué sigue? Revelación. Después de la renovación viene la renovación. Y después de la renovación viene la transformación. Tú no eres transformado así de la noche a la mañana. Porque tú no puedes ser transformado por aquel que no conoces. Sino con quien tienes, ¿qué cosa? Relación. Tu adoración a Dios va a ser hasta donde tú tengas revelación de Él. Si tu revelación de Dios es pequeña, hasta ahí lo vas a adorar. Hasta ahí lo vas a honrar. Hasta ahí te vas a someter. Pero en la medida en que tú vas entendiendo a Dios y los planes que Dios tiene, tú te vas a soltar en esa fe loca que le estoy hablando de Dios. Esa era la generación de Egipto. Hicieron de su lugar de transferencia su lugar de permanencia.
40 años en el desierto. Dios no lo quería en el desierto. ¿Dónde lo quería Dios? Conquistando. Pero no tenían la mentalidad, no tenían la fe en Dios para las grandezas a las cuales Él les tenía preparado. ¿Está conmigo? Diga conmigo, yo no soy de esa generación. Pero dígalo con convicción, dígalo, yo no soy de esa generación. Diga, yo soy de la generación hogar. Con fe. Amén. Claro. Usted tiene una pareja que les modela fe. Usted tiene que entender que las cosas de Dios no se consiguen con plata, se consiguen con fe. Con palabra. Si Dios habló, usted hágalo. Esa es la generación. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y esa es la generación que se desarrolló en el desierto. Porque mientras estaba la generación de Egipto, que vino de Egipto al desierto, en el mismo desierto nació una generación nueva. Y esa generación, los jóvenes de esta casa, que ustedes tienen muchos jóvenes en esta casa, son la nueva generación. Ustedes son los Josué y los Caleb de este tiempo aquí en Hogar. Tu papá dice, yo soy joven de esa generación. Velo. Dios no trabaja con edades, Dios trabaja con propósitos y corazones dispuestos. Así que usted está metido en el bonche también. Entonces, en esa generación se levantó una mentalidad diferente y empezó a creerle a Dios. Y mire la diferencia entre las dos generaciones. En Números capítulo 13, versículo 33, hay un ejemplo de estas dos generaciones y cómo nosotros debemos, como escogidos de Dios, ver con la fe que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que se alimenta por su palabra. Recuerde que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? No oigas al vecino, no oigas el noticiero de las 6, oye a Dios, lo que Dios tiene. Por la palabra tu fe aumenta, más palabra, más fe. Mire lo que dice, esto es el momento en que se va a pedir que vayan a la tierra de Canaán y traigan una muestra de lo que Dios había dicho. Ellos fueron a espiar, fueron a echar un ojo a la tierra de Canaán. Se fueron las dos generaciones, dos de ellos de la nueva generación, era Josué y Caleb, se fueron metidos dentro del bonche, los 12 que fueron a mirar allá como espías la tierra. Fíjense que ya con esta nueva generación la cosa se puso de otra manera, porque Josué ya era el discípulo ¿de quién? De Moisés. Y entonces ya entre ellos habían dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo porque Dios dio esta palabra y hemos tardado demasiado. Dios dio esta palabra, hemos tardado demasiado. Y se fueron a ver la tierra. Cuando vinieron con los frutos, que los frutos realmente decían que era una tierra próspera, una tierra espectacular, y Dios le quería dar esa tierra, también habían gigantes en la tierra. Entonces, esos son, ¿sabes? Estos cristianos que ven estas cosas que dicen, Dios me llamó, yo soy escogido, Dios va a hacer todo, yo me siento, me rasco la barriga y vienen todos los milagros. No es así. Dios no trabaja ni con flojos ni con incrédulos. Para que sepa, por si acaso. ¿Ok? O sea, si usted es flojo y se echa las petacas y Dios le dice haga esto y usted no lo hace, pues usted tiene las consecuencias de eso. Te ama mucho, te ha escogido, pero eres de los escogidos esos que van a quedarse ahí, en ese lugar, 40 años, en el mismo lugar. Entonces, estas dos generaciones salieron juntas y miren esto, es tremendo. Cuando llegaron a la primera generación, que le preguntaron, dame tu reporte. Mire el reporte de la generación. La misma situación, la misma tierra, todo igualito. Pero era una visión totalmente diferente. Vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Y miren lo que le añadieron. Y así le parecíamos a ellos. O sea, los tipos no hablaron con ningún gigante porque estaban tan asustados que lo vieron de lejito. Pero sin embargo, ellos ya sentían que ellos lo veían como langosta. Déjame decírtelo de esta manera. Los gigantes van a aparecer en tu vida. Depende de cómo tú te veas, los vas a enfrentar. Voy a repetírtelo. Los gigantes te van a aparecer en tu camino de conquista. El punto es cómo tú lo vas a enfrentar.
Si te ves como langosta o te ves como un hijo escogido de Dios para grandes cosas. Entonces, lo que contestó la segunda generación fue totalmente diferente. Enseguida Josué le dijo, no, perdónenme. Eso es lo que ellos vieron. Pero yo vi otra cosa. Yo vi una tierra como Dios dijo que íbamos a encontrarnos. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con ellos. Si Dios dijo que esa tierra es de nosotros, pues entonces yo estoy dispuesto a ir para allá. Si Dios dijo que esa tierra es mía, entonces es mía. Y se encontró con la generación de la fe radical, la fe loca. ¿Sabe cuál es la fe loca? Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, yo sé que Dios lo va a hacer. Y necesitamos escogidos de Dios que tengan esta fe radical, esta fe loca, que digan, si Dios lo dijo, yo lo creo. Pastor, si Dios te lo dijo y me lo dijo, yo lo creo. Vamos para adelante. Aquí no se paran las cosas. Este es el comienzo. Dios tiene cosas más grandes para nosotros. ¡Aleluya! Fe radical, fe loca. Esa es la característica de la generación de conquista. No se quedan en el lugar de transición. Saben que ese es el lugar de preparación, pero no el lugar de su destino. Y tienen la mirada puesta en aquel que los llamó. Y hacen entonces de su perspectiva de vida la palabra de Dios. Lo que Dios diga, eso es lo que voy a hacer. No me importa lo que diga mi vecino, lo que diga mi mamá, lo que diga mi papá. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Déjame terminar en estos 3 minutos que me quedan. No, si es que yo no sé si es que ustedes le dan como para atrás al reloj. Porque ahorita eran como 14 minutos y yo no sé, me hacen un rewind del reloj. Yo estoy diciendo, pero 3 minutos y he predicado bastante. Ok. Espero que no estén aburridos, sino que Dios les esté dando a ustedes conforme a lo que Dios tenga. Ok. Ahora, escúcheme. Los escogidos entienden el valor de la palabra del que lo escogió. Cuando nosotros entendemos el valor de la palabra del que te escogió, que es Dios, entonces tenemos nuestro futuro profético enfrente de nosotros, seguro en sus palabras, no en mis fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Gracias por preguntar. Sencillo. Que todos nosotros, como escogidos de Dios, tenemos una palabra que encierra todo lo que necesitamos para ir adelante. Todo comienza con una palabra profética de Dios. ¿Cómo comenzó lo que le pasó al pastor? Con una palabra que le dieron. ¿Cómo comenzó conmigo? Con una palabra que me dieron. Y creímos esa palabra. Y aunque íbamos así, firmes como la gelatina, temblando, íbamos dando los pasos que necesitábamos. Ayúdame, Señor. Si me caigo, pero voy a creerte. Todo comienza con una palabra profética. Dios comienza las grandes cosas con una palabra. Porque no necesitamos más que una palabra. Comenzó el universo con una palabra. Le dio a Abraham un hijo y comenzó un pueblo con una palabra de promesa. Le dio un rey a Israel conforme al corazón de él, a David, a través de una palabra profética. Les dio la tierra que fluía leche y miel por medio de una palabra de promesa. Dios necesita solo una palabra. Tú necesitas solo la palabra de Dios. Solo eso. La palabra de Dios contiene todo lo que tú necesitas.
para poder llegar a los niveles que Él te tiene. Pero ¿qué necesitamos nosotros mostrar a Dios? Diga conmigo, fe radical. Diga, fe loca. Eso espera Dios de nosotros. Eso fue lo que le dio la generación del desierto. Una fe loca. ¿Vio los gigantes? Esa tierra es de nosotros. Dios nos las dio. ¿Pero qué vamos a hacer con los gigantes? No sé, pero Dios me va a decir que voy a hacer. Y así fue. Cuando cruzaron el Jordán y lo llevó al monte, lo primero que vio fue la ciudad de Jericó. ¿Y cómo estaba la ciudad de Jericó? Cerrada, bien cerrada, dice la Biblia. Y vino palabra de Jehová a Josué y le dijo, hoy te entrego la ciudad de Jericó, con su gente de caballos y sus ejércitos. Hoy. Y salió de allí Josué, mire, vamos, hoy me la entregan, vamos, ya me la entregaron. Señores, a prepararse. Estas son las instrucciones. Todo el mundo póngase una cinta en la boca y no me habla hasta que yo le diga. Semejantes instrucciones. Pero esas son las instrucciones que hacen comprar sin dinero. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Esas son las instrucciones que te hacen, escúchame, ser fértil cuando supuestamente eras estéril. Solo necesitamos una palabra profética de Dios y nuestra fe radical. Termino con una historia que está en Primera de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 17. Ya se me acabó el tiempo, así que voy rápido. Me dan 5 minutos pastorales. No, 5 minutos del pastel, 5 minutos cristianos, del pastor Cristian. No del cristiano, no, mentira, está bien. Escuchen. Esto a mí me voló la cabeza y desde que yo leí esa historia mi vida nunca fue igual. Y se lo digo con convicción. Porque entendí al Dios que yo le sirvo y el Dios que me escogió. Y a veces estamos tan asustados de que Dios no haga lo que Él ha dicho, lo que ha prometido. Cuando Él es el único reliable, el único verdadero, el único que hace las cosas imposibles, posibles. Y la iglesia guerrea con esto, ¿por qué? Porque vive en un mundo material, se desarrolla a través de sus instintos y de sus emociones, y se olvida que Él no es instinto y emociones, somos hijos de Dios, seres espirituales creados por Dios para mejores cosas. Y por eso la escogencia hace un lugar aparte en la vida de todo cristiano. Porque la escogencia te marca con el sello del cielo. Y si tú estás marcado con el sello del cielo, eso es indeleble, mi hermano. Esa tinta, esa sangre no se borra. Amén. Esta mujer me dio una lección de fe. Y de aquí yo pude escoger el impulso de fe para decir, Señor, te creeré cuando me hables. Y llegó el momento en que Dios me habló a mí y me dijo, hay que comprar el edificio. ¿Cuánto vale el edificio? $3.800.000. Miré la cuenta, habían como $1.500. Y él me dijo, te voy a pedir algo que nunca te he pedido.
Me dijo, todo va a comenzar con tu semilla. Dame tu casa. Y yo le dije, Señor, yo no tengo problema. Después que leí esta historia, no tengo problema. Pero tienes que hablarle a mi esposa. Usted sabe cómo son las mujeres con la casa y las propiedades y ese asunto. Y yo fui donde mi esposa y le dije, mami, esto me dijo Dios, Dios me habló. No me digas nada, ve y ora. Ella orando, se acordó que teníamos un DVD, un CD. La profeta Kathy Lechner, como 7, 8 años atrás, en un servicio nos había llamado, ella estaba predicando. Y nos llamó. Y ustedes son pastores. Y nosotros dijimos, sí. Conocíamos a su esposo, pero no conocíamos a Kathy. Kathy era la primera vez que la veíamos. Una profeta tremenda, ya murió, y su esposo también. Su esposo profetizó el nombre que Dios me dio para la iglesia. Y esta mujer nos dijo, ustedes dos vengan acá, pónganse de pie. Estaba predicando y de pronto nos sacó. Así dice el Señor. Ustedes no saben los caminos que Dios lo va a llamar a recorrer. Y empezó a darnos una profecía larga. Dentro de esa profecía, Kathy le dijo a mi esposa, y Dios te pedirá tu casa. Y como tú has dado tu casa, Dios te construirá su casa. Aleluya. La de tu corazón y la de Él. A mí se me había olvidado esa profecía. Pero es que Dios no se olvida de lo que Él da. Santo Dios. Mis amados, y ella fue allá, sacó el DVD, lo puso y escuchó la palabra profética. Y eso le llegó al corazón y dijo, este es el momento de cumplimiento de esa palabra. Por eso no olvides lo que Dios te dice. Los escogidos siempre lo guardan, porque el cumplimiento viene. Y si Dios te ha dicho que te va a sacar de donde estás y te va a poner en un mejor lugar, agárrese de esa palabra, porque esa es la verdad de tu vida. Y cuando mi esposa me dijo, papi, vía libre, sacamos el equity, o sea, lo que la casa había ganado, lo que valía la casa, la plusvalía de la casa, $135,000. Cogimos ese cheque y se lo dimos a la iglesia. Dijimos, a la iglesia completa, dijimos, hermano, Dios me mandó a hacer esto. Aquí hay un cheque. Este cheque es de $125,000, si no estoy mal. Y esta es la semilla iniciante que Dios me dijo que debía poner. Mi esposa y yo estamos sembrando esto para el edificio, para comprar el edificio. Y lo pusimos. Se termina el servicio y llega una mujer y me dice, pastor, venga acá. Yo estaba esperando este momento porque Dios me había hablado hace años. Y me mostró que este es el momento, por eso me quebranto. Porque tú en tu fuerza, tú no puedes hacer eso. Tú en tu mentalidad no lo puedes ni siquiera concebir. Pero es que hay un Dios grande que tiene planes mayores contigo. Y cuando tú ves eso, tú tienes que decir, Señor, tú eres grande, yo soy pequeño, pero me elegiste, me escogiste para esto. Y me dice, pastor, yo tengo unos ahorros, no son mis diezmos. Tengo $90,000. Mañana se los traigo, porque Dios me habló. Esto es de usted, esto es para el Señor.
Al día siguiente me llama una señora de Nueva York, un señor de Nueva York. Nosotros estamos en la Florida. Nueva York está al norte, la Florida está al sur. Estaba viendo el servicio por internet. Y Dios le habla. Me dice, pastor, Dios me habló. He recopilado diezmos por 7 años. Y el Señor me dijo que en 7 años iba a ocurrir algo y me iba a mostrar a dónde yo iba a dar ese dinero. Y ayer viendo el servicio de usted, Dios me habló. Le voy a mandar tanto para que usted tenga también para el templo. Desde Nueva York. Y yo comencé a entender que lo único que Dios necesita es que nos pongamos de acuerdo con esa fe radical, con esa fe loca, con lo que Él dice. Amén. Señor. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Te tienes que poner de acuerdo con Dios. Compramos el edificio, hicimos el negocio, después le cuento eso. Porque le eché la historia mía, pero no la de la mujer. Le conté lo que me sucedió a mí. Pero, escuche, esta mujer, y aquí hay unas enseñanzas maravillosas, era de los hijos de los profetas. La mujer enviudó y parece que el profeta como que no había entendido cómo funcionaba el reino y se endeudó. Y el acreedor vino por los hijos para esclavizarlos. Escúchame, escogido que no ande de la mano de Dios con lo que Dios dice, le da la oportunidad al acreedor, que es tipología del diablo, de que venga por tus hijos. Tengan mucho cuidado. Y esta mujer vino buscando dinero porque le dijo, Señor, yo necesito que me resuelvas. Eliseo le dijo, bueno, negra, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. ¿Qué me va a dar? Palabra. ¿Qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Bueno, vaya. Pida vasijas como loca. Mande a sus hijos que traigan todas las vasijas por ahí del neighborhood, o sea, del vecino. Pida vasijas y no pocas. Eso es lo que dice la prestada. No pocas, dice. Y te la lleven. Y cuando el profeta le dio la palabra, antes le dice, negra, y por favor, tranca la puerta cuando tengas las vasijas cerradas. En la casa. Tranca la puerta, que nadie venga. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué le mandó a trancar la puerta? Sencillo. Porque hay otros que no tienen ese nivel de fe. Y lo que te pueden es robar en vez de añadir a tu fe. Te roban la fe. Oye, tú estás loca. Oye, tú estás loco. ¿Qué tú estás haciendo en esa casa? ¿Qué estás? Oye, que te están lavando el cerebro. ¿Qué es lo que te... y te roban la fe. Usted tiene que meterse entre Dios y usted. Entre Dios y usted. Y eso fue lo que hizo esa mujer. Y vertió en una vasija, yo me imagino, por eso es que ahorita estaba emocionado porque le pidió lo que tenía en la casa. Eso fue lo que me pidió a mí. ¿Qué tienes tú? En tu casa. Y lo que tenía era un cuartito de aceite. Y comenzó esa mujer a verter ese cuarto de aceite. Yo me imagino, esa mujer dijo, en tu nombre. Escuche, no vino del cielo, vino del cuarto de aceite de ella. El cuarto de aceite no cesó de dar aceite hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Escúchame, tu provisión está en tu obediencia, porque en el cielo está esperando que tú obedezcas, y esa provisión no se acabará hasta que tu propósito haya sido establecido. ¿Está entendiendo usted eso? Yo no sé si estoy hablando aquí en chino, en otra cosa, pero termino ahora sí. Escúcheme. Estas vasijas representaban la riqueza de la familia. Dice la Biblia, escúcheme,
que no solamente pagaron al acreedor, que vivieron de eso ella y sobró para sus hijos. Tu obediencia hoy, en lo que Dios te habla como escogido, es la semilla de provisión y prosperidad para las generaciones futuras y la tuya. Nunca cesará. Los que crean aplaudan, pero de verdad. Wow. Eres un escogido para tantas cosas. No te quedes en tu lugar de confort. No te quedes en ese desierto como lugar de confort. Dios tiene cosas más grandes. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Pónganse un momentito de pie, por favor. Wow. Hay una unción aquí tremenda. Mientras estaba predicando, el Señor me estaba mostrando que estaba quebrando paredes de incredulidad. La incredulidad es el peor enemigo de la fe, como el temor, porque el temor te causa la incredulidad. Y la incredulidad te lleva al temor. Y se dan la mano. Es un círculo que te arman para que no creas lo que Dios tiene para ti. Amén. Y yo vi cómo Dios va a hacer un shifting, un cambio. Ustedes saben las capas telóricas. ¿Saben lo que es eso? En los sitios donde se une la Tierra en cierto aspecto, hay ciertas capas geológicas que tienen la estabilidad de todo un terreno, inclusive hasta miles de kilómetros. Y cuando esas capas se mueven, toda la Tierra reacciona. Por eso los tsunamis. Un tsunami es causado cuando una capa telórica se mueve de tal manera que impulsa a un movimiento de la Tierra por encima de los 12 grados. Lo máximo que hay en terremotos a veces es 4 y 5 en la escala de Heiser. Y esto es hasta 12 grados. Y eso implica que levantan olas hasta de 10, 15 y 20 metros. Increíble. Y el mar entra y sale de sus límites. Y solamente por eso causan unos estragos tremendos. Cuando el cielo visita la tierra, hay un shifting a nivel de los hijos escogidos. Eso quiere decir que Dios está moviendo cosas para que se establezca la grandeza del cielo en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú crees en Dios y le crees a Dios y crees que eres un escogido de Dios, este es el momento en que tú cierres tus ojos. Porque lo que voy a pronunciar sobre ti proféticamente tiene que ver con esos cambios que dan a tu vida la posición y el nivel al cual Dios quiere llevarte. Yo veo familias, ellos dos, la camisa blanca y el muchacho de camisa rosada. Dios a ustedes dos los ha señalado. Y van a ocurrir cosas en la vida de ustedes que los van a llevar a otro nivel de vida. Dios tiene que destruir muchas cosas en la mentalidad de cada uno de ustedes. El Señor me habla y me dice, las paredes que los dividían, las han levantado ustedes. Yo las voy a derribar para mostrar mi gloria sobre sus vidas. Y a ti, Dios te va a cambiar tu manera de ver y de pensar. Estás luchando en tu mente con muchas de las cosas que Dios te está mostrando. Hoy es tu shifting.
Hoy comienza tu cambio. Y Dios tiene contigo y con ella grandes planes. Hija, la palabra que veo es por encima de tu circunstancia. Yo estoy contigo. Sujétate a lo que te digo y verás la gloria que tanto has pedido. Levante su mano. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Lo que les acabo de hablar. Amén. Ok. Levante su mano, por favor. Esto es un tiempo divino. Esto es un tiempo del cielo. Es el cielo visitando la tierra. Padre, sobre la vida de tus hijos, tu espíritu, Quique, tú y tu esposa. El Señor les dice, no se preocupen por lo que viene. No tengan temor de lo económico. Yo estoy en control. Y aunque tú no sepas de dónde viene la fuente, ya tengo preparado para ustedes y para ese bebé lo que necesita. Gózate, recréate y alégrate, porque yo soy tu sustento, dice el Señor. Yo soy tu provisión. Y verás mi mano de poder sobre ti. Y tu hijo será gran bendición. Y es la señal de transformación de tu vida y la de tu esposa. Nivel de sabiduría. Y escucha esto. Oídos afinados al cielo para escuchar lo que otros no escuchan. Será sobre tu vida. Tienes no la ayuda idónea, sino la pareja perfecta que he dado para que los dos puedan llevar mi reino a donde yo he planificado que llegue a través de sus vidas. Los bendigo. Gracias, Señor. ¿Tiene sentido para ustedes esto? Ok. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendice la vida de tus hijos. Te pido que bendigas la vida de tus hijos, Señor. Que lo hagas con peso de gloria. Con peso de gloria, Señor, sobre la vida de tus hijos. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hay un encuentro con la gloria que tiene preparado para tu amigo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Ronald. Hay un encuentro que Dios tiene preparado para ti. Es como un reencuentro con la gloria. Lo que me muestra el Señor es como un reencuentro con la gloria. El Señor te ha querido arropar con su gloria hace rato. Y el Señor te dice, no corras. Acércate. Confía. Porque tú sabes quién yo soy. Confía. Veo el peso de un brillo de gloria sobre tu vida. Como si fuera un llamado o algo así. No sé, es como un llamado de algo para la gloria de Dios. Yo no te conozco, pero Él te conoce. Conoce tu corazón a pesar de todo. Cierra tus ojos un segundito. Padre, te pido que sobre la vida de tu hijo esté tu peso de gloria. Sobre la vida de tu hijo, tu peso de gloria. Ratasakia Braktaraya Masorya Sakararabek Turishati Sarra Shaknira Makolos Ebrax Ayasia So Jushitaraya Saramangalosit Evrex Amaklareaya Rushiti Sarababa Shotoro. El Señor dice, no resistas tu vida, que en mí está tu victoria. En mí está tu futuro. Gracias, Señor. Vamos, levante su mano al cielo. Padre, gracias. Dígale gracias por tu escogencia, Señor. Gracias porque tú me has señalado del cielo aquí en la tierra para establecer tu reino, para ser un conquistador de naciones, para ser luz en medio de la oscuridad.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Hay una persona que vino buscando algo y le dijo al Señor: Señor, yo te pido que tú me hables hoy. Una persona desesperada con una palabra que necesitaba hoy. Esta palabra llegó de parte de Dios. ¿Quién es esa persona? ¿Eres tú? Ok. Dios te bendiga, hija. Ven acá un momentito, ven. Vamos a estar Padre de gloria, Señor del cielo, tú la escogiste para grandes cosas. Jesus. No te rindas, dice el Señor, no te rindas. I'm with you. Estoy contigo. Siente mi presencia otra vez. Siente mi presencia una vez más. No te rindas. No te rindas. Correré contigo la carrera. Y ese dolor que tienes en tu corazón, hoy llega a su final. Reemplazaré tu dolor por gozo. Y tu llanto lo convertiré en alegría. Estoy contigo, hija. No te he abandonado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Abrázala. Abrázala, sí. Abrázala. Ya necesita su abrazo. Levante su mano al cielo y vamos a orar. Padre, te doy gracias por todo lo que haces a través de tu poder, de tu Espíritu en nosotros y con nosotros. Señor, que esta palabra sea palabra de semilla generacional en la vida de los que están hoy presentes, que se convierta en una plataforma generacional de vida para ellos. Bendigo la vida de los hijos y de los hijos de los hijos. Y declaro sobre cada familia aquí presente, sobre cada persona, tu poder, tu sabiduría, tu favor y tu gloria. Gracias, Señor. Dígale al Señor gracias. Levante las dos manos y dele gracias. Y dígale gracias porque me escogiste. Gracias porque hoy puedo decir que soy un bendecido para bendecir y un escogido para conquistar. Gracias, papá. Amén. Ponga sus manos juntas, por favor.